nuestra gente, porque usted tiene una historia que contar. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos nuestros televidentes de TV Sur Canal 9. Estamos en su programa Con Nuestra Gente, porque todos tenemos una historia que contar. Efectivamente, para todos nuestros televidentes en todo nuestra región y en el país y aún mucho más allá de nuestras fronteras, a petición de nuestros amigos televidentes, hemos venido hasta el lugar de trabajo del señor Don Rigo Montes. Ustedes han solicitado, han hecho su apoyo, ¿verdad?, dando su aporte, pidiéndonos. Y aquí estamos, como ustedes lo han pedido, aquí está Don Rigo Montes, porque también Don Rigo tiene muchísimas historias que contar. Don Rigo, muy buenas noches, buenas tardes, saludos cordiales. Estamos en el programa Con Nuestra Gente, Don Rigo. A la orden, como yo le prometí, aquí estamos en firme para responder algunas de sus interrogantes y para contarle a la gente la historia de lo que fue el ferrocarril del sur y en realidad puntualizando lo que fue el servicio, el trabajo que desempeñaron los antepasados con la famosa máquina que tenemos hoy al frente, denominada como la máquina 84, porque era el número de inventario que le correspondía en ese momento a esa unidad. Y como todos los sistemas de la bananera en cuanto a máquinas y carros de ferrocarril tenían su número de inventario, pues ese era el número que le correspondió a ella, y fue una de las máquinas que desempeñó el trabajo desde que inició la bananera por aquí hasta que finalizó sus servicios en el año 1983, que fue dejada ya en Palmar Sur como reliquia para recordatorio de todos los seres que quedábamos por acá todavía y todos los que posteriormente la van a venir a conocer y disfrutar, porque es un instrumento de una consistencia prácticamente como eterna, porque fue construida en 1903 y fue traída a Costa Rica en 1933. O sea, esa máquina pasó por un procedimiento de servicios en el ferrocarril en Quepos, y posteriormente, cuando en Quepos se terminó la actividad bananera, fue trasladada acá al sur, y aquí se desempeñó desde los años 55, 56, que ya esto empezó a funcionar, ya los ferrocarriles aquí en el sur, hasta 1983, que ya fue dejada como para reliquia, como solamente para souvenir de la zona. Muchísimas gracias, damos la bienvenida a todos nuestros televidentes que en esta hora nos acompañan. Hoy jueves 26 de septiembre tenemos nada más ni nada menos que a nuestro amigo Don Rigo Montes, conocedor de la historia, porque así dice el programa, porque todos tenemos una historia que contar. Don Rigo, interesante lo que nos comenta sobre la máquina negra y también por las cosas que en ella se frecuentaron. Nos informa, ¿verdad?, de la fecha en que fue creada, el tiempo que estuvo y lo que sucedió a través del tiempo. ¿Cómo funciona esa máquina, Don Rigo? Esa máquina funciona a base de vapor. Es en principio los primeros equipos que construyó el hombre para trasladar altos volúmenes de carga, y en ferrocarriles de inmensas dimensiones y distancias,
El ferrocarril del sur es uno de los ferrocarriles más fuertes y consistentes que se han conocido en Costa Rica, porque es totalmente diferente, por ejemplo, al ferrocarril que existe ahora en Incofer entre Limón y San José, que es una línea más delgadita, es un riel 50 y nosotros tenemos acá riel 70, de esos era el tamaño de los rieles, y se quitaron de acá con un porcentaje de vida, diría yo que todavía de unos 100 años más con un ferrocarril encima de la misma magnitud del que tenía, porque tenían simplemente un 5% de desgaste de corona, que es cómo se miden, cómo se dimensionan los ferrocarriles y las capacidades. Era capaz de resistir un tonelaje diferente totalmente a la capacidad que tienen los otros ferrocarriles acá mismo en Costa Rica, y desempeñó, refiriéndonos a la máquina, desempeñó una función que era multiuso, se le puede decir. Era el equipo de clavar lo que nosotros denominamos pilotaje. Para explicar qué es un pilotaje, es unos pilotos de madera, unos árboles de madera que se cortan de cierta dimensión y se les da un tratamiento de un criosotado para que el barro, la tierra no los descomponga, y se clavan con un martinete que era a base de vapor y con una draga que también en ese momento eran de vapor. Se hacían el clavado de los muelles y de los puentes de ferrocarril hasta de 35 metros del nivel de suelo para abajo, con un diámetro de 14 a 18 pulgadas de diámetro cada piloto, y ahí se instalaban los puentes. Cuando ya se le daban, por ejemplo, para decir un número, 60 martillazos y no bajaba ya el piloto ni una pulgada, ya estaba capacitado para soportar el peso del tren y el tonelaje que se pasaba por encima. Esa era la función principal que tenía la máquina, aparte de que ella jalaba los carros de ferrocarril que se le cargaran con lastre, con materiales, con todo lo que fuera necesario para la construcción del mismo ferrocarril y hacer las extensiones y los clavados de los puentes, donde también ella tenía que pasar sobre los puentes que con ella se construían, hasta el final, que ya ahora en este momento acá en la región, acá en Costa Rica, yo creo, no tenemos un equipo para hacer ese tipo de función. Ya ahora son sistemas hidráulicos que ya no cumplen con la misma capacidad que lo hacían ese monstruo que tenemos ahí parado al frente. Qué hermosas historias, amigos televidentes. Estamos con don Rigo Montes, conocedor de la historia, porque también don Rigo tiene muchísimas cosas como nos las está contando en esta noche, hoy jueves 26 de septiembre. Don Rigo, la ubicación anterior a esta posición donde está la máquina, ¿dónde estaba anteriormente, don Rigo? La máquina se movía en lo que nosotros le conocemos como casa de máquinas o roundhouse, acá en Palmar, que quedaba ubicado al frente del estadio de Palmar Sur, a mano derecha yendo carretera Sierpo. Todo ese planché que todavía se nota ahí de concreto entre la pista de aterrizaje y la carretera actual, era el roundhouse, donde la máquina pasaba, todos los 365 días del año encendida, porque esa máquina no se apagaba nunca. Esa máquina dormía encendida y en la mañana el conductor solamente llegaba y atizaba de nuevo, aceleraba el fuego y seguíamos funcionando con ella como el vehículo. Cuando usted le pone la llave de ignición, nada más era soplar el fuego y ponerle el agua y vámonos. Esa era la manera de mantenimiento. Y luego el mantenimiento de engrase de los sistemas de rodamiento, sí, eso era con bujes de bronce,
no usaba roles como hoy día, que todos los sistemas son con roles. Eso era con bujes de bronce. Las ruedas de tracción y todo lo demás son bujes de bronce que tal vez una vez cada 4 o 5 años había que hacerle un ajuste, una renovación de bujes, porque eso funciona como el caso de una balinera, pero solamente es a base de fricción, y la misma fricción, como el bronce se denomina como bronce fosforado, el llamado fosforado es un aditamento que se impregna en el bronce y se hace la figura, y cuando él se calienta, él mismo emana el combustible para que no se desgaste contra los ejes. Así es exactamente el mecanismo de esa máquina. Qué hermosas historias, ¿verdad?, para todos los estudiantes, y hoy que estamos estudiando en el Instituto Costarricense de Educación Turística, información de parte de don Rigo, detalles increíbles, ¿verdad?, que difícilmente las podamos encontrar navegando por Google o alguna red de información. Estamos con don Rigo Montes, conocedor de la historia acá en nuestra zona. Don Rigo, anteriormente de la ubicación de ella estuvo cerca del puente, por ahí me han comentado, ¿será cierto eso? Esa máquina estuvo en lo que nosotros le denominamos Punta Rieles, que se terminaba el ferrocarril que viene de Golfito, exactamente llegando de la primer base del puente del Terraba al lado sur, y ahí estuvo tentativamente 3 años, 3 meses, 3 años y algo, porque mientras tanto el sistema acá funcionaba normalmente y ella estorbaba aquí en el patio. Entonces la arrinconamos allá en la Punta Rieles, para que ahí esperara el capítulo que le tocó final, que era venir a lucirse dentro de la población, para ser visitada por todos los que tengan interés de conocer el mecanismo y la monstruosidad de lo que es el aparato, que tenía, tal vez vale la pena mencionar los sistemas que tenía de funcionamiento. Por ejemplo, para hablar de la corneta o el pito que le denominamos a los vehículos o a los sistemas de transporte, ella tenía un pito que era también alimentado por vapor, que se escuchaba de aquí a Piedras Blancas. Esa máquina pitaba en Piedras Blancas y acá se escuchaba el pito. Si uno estaba como muy distraído, tal vez no lo percibía, pero si estaba alerta de que el tren venía, ella pitaba desde allá, y aquí le escuchaba el voz, porque era un pito tremendamente fuerte y único en todo el ambiente, porque no hay otro pito que suene igual que la sirena que tenía esa máquina en ese sentido, y era alimentada por el mismo vapor. Y tenía una campana también, que fue lo primero que le robaron ahí en la estación, en el puente, una campana única, pues yo no he escuchado otra campana que suene igual a la que tenía, a los que usaban esas máquinas, de una campana de bronce. El chilindrín de hacer el aviso de movimientos. Sí. Cuando ella sonaba esa campana, es que iba ya a salir de donde estaba estacionada, y los brequeros tenían que ponerse, como dicen, las pilas, para que ya la máquina estaba en movimiento y no se podía descuidar por accidente que era. La otra alternativa y muy interesante que desempeñaba la máquina es que los llamados vagones balastreros, balastre le llamamos a la piedra con arena y todo lo demás, que se sacaban de aquí del río Terraba para hacer todas las construcciones del mismo ferrocarril y las construcciones de viviendas y todo lo demás, plantas eléctricas, plantas de riego, de spray y todas esas cosas, se sacaban con esa máquina en esos carros balastreros, que tenían un volteo también manejado por el mismo vapor producido por la máquina,
que ahora le podríamos llamar mecánico, hidráulico, cualquier otra índole, pero en ese momento eran carros movidos por el vapor. Tenían también un pistón de regular de distancia, como tentativamente 80 centímetros de pistón. Levantaba y el pistón sacaba ese cuerpo y hacía volcarse el carro y vaciar el material a un lado o al otro, al lado que se quisiera. Entonces, si tenías que botarlo al lado derecho, pero resulta que el volteo era para el lado izquierdo, había que darle vuelta en un guay. El guay son 3 líneas que hacen un triángulo y entra por aquí, se devuelve y sale por aquí y ya quedó la máquina vuelta para que quede por el otro lado. Y eso es poco conocido en la lengua de los ticos que no conocen el ferrocarril. El famoso guay, esa es la función, y para eso es que se usa, porque el tren viene de frente, por ejemplo, de Golfito a Palmar, y tiene que venir de frente porque los obstáculos y los riesgos que pueden haber en la vía tiene que verlos más nítidos el conductor, o sea, el maquinista, porque en el ferrocarril hay 3 personalidades. El fogonero es el que atiza la máquina y el que mantiene la presión del vapor. El maquinista es el que conduce el tren para atrás y para adelante, los movimientos que sean. Y el conductor verdadero es una persona que viene en el tren, el que controla la mercadería, el que controla los destinos, el que controla la cantidad de carga que puede mover el tren, y las horas de regreso, las horas de salida, las horas de llegada, y los cruces en la vía, que tiene que apartarse para que el otro tren pase. Tenía que hacerlo por el teléfono, y lógicamente que al conductor le correspondía todo ese mecanismo. Tal vez en otro espacio, como para agarrar aire, podemos hacer el manejo que ellos hacían para sacar lastre del río Terraba para llevárselo para el resto del distrito y de las otras divisiones, tanto Coto, Golfito y Laurel. Estamos con todos ustedes en su programa Con Nuestra Gente, porque todos tenemos una historia que contar. Estamos escuchando estas reliquias, estos grandes información, ¿verdad? De parte de don Rigo Montes. Vamos a ir a un espacio comercial y ya retornamos con su programa Con Nuestra Gente, porque todos tenemos una historia que contar. Heladería de Yabusere. Ofrecemos helados a la plancha en 2 presentaciones, regular y especial. Puede escoger 1 o 2 ingredientes y además 1 o 2 toppings. Además, ahora tenemos milkshake y frappé y pronto batidos naturales. Contamos con nuestras promociones: 2 helados regulares y el tercero a mitad de precio, 2 helados especiales y el tercero a mitad de precio. Promoción válida hasta el 15 de septiembre. Estamos ubicados diagonal a Pollolandia en Palmar Norte. Horario de atención de lunes a viernes de 12 de mediodía a 10 de la noche y sábados y domingos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Contáctanos al 8354-1146, 8354-1146. Síganos en nuestras redes sociales. Ferretería Valerio, con más de 30 años en el mercado, ofreciendo a nuestra clientela productos de calidad y buena atención. Te ofrecemos herramientas de las marcas Imacasa, Tripper, entre otros, tablilla plástica, losa sanitaria, Perlin, zinc y puertas. Y para que usted embellezca tu casa, te ofrecemos todo tipo en pinturas de calidad. Estamos ubicados en la calle del Comercio, diagonal a la terminal de Tracopa.
En Palmar Norte, horario de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 1:30 de la tarde. Contáctenos al 2786-6113, 2786-6113 o al 2786-7203, 2786-7203. Será un gusto servirles. Pollos Palmarín, con el mejor pollo del Cantón de Osa. Estamos ubicados frente al restaurante Victoria, en Palmar Norte. Te ofrecemos pizza, hamburguesas y muchas cosas más. Además tenemos nuestras promociones: pollo 2 piezas a 1,000 colones, hamburguesas a 1,000 colones, 2 tacos en 1,000 colones y 2 hot dog en 1,000 colones. Y no puede faltar el delicioso sabor del pollo frito y asado. Además, contamos con la espectacular hamburguesa a todo terreno. Ven y visítanos. Contáctanos al 2786-6249 y consulte nuestras promociones. Con nuestra gente, porque todos tenemos una historia que contar. Continuamos con don Rigo Montes. Estamos acá exactamente en la asada de Palmar Sur, y desde aquí hablando un poquito de la historia de la máquina negra y observando. Ahorita hace unos 5 minutos llegó una buseta con un montón de visitantes norteamericanos en teoría, los cuales se tomaban fotografías, y esa es la tónica. Todo el tiempo se están tomando fotografías porque es ícono de la historia de nuestra bella zona. Don Rigo, continuamos entonces hablando un poquito más de ese trabajo arduo, porque habían otras máquinas. ¿Cómo estaban asignadas esas máquinas y en qué sectores? Bueno, las máquinas compañeras de esta, en su nivel de capacidad, normalmente era la máquina del trabajo pesado que llamábamos nosotros, que era para el transporte de banano entre Palmar y Golfito, o entre Coto y Golfito, o entre todo lo que fue el área de Laurel y Golfito, porque ellas no podían ingresar a Armuelles, que también era de la compañía bananera, porque las líneas de Armuelles eran de diferente dimensión y de diferente capacidad de soporte. Entonces, todo ese recorrido tenían que hacerlo las máquinas que estaban acá en la división de Golfito, y principalmente las máquinas grandes, las que se denominaban como número 7, porque entre ellas habían unas número 5 y la número 4, que era la máquina más pequeña, que era prácticamente para hacer el servicio de un carro especial de ferrocarril que llevaba a la gente que tenía enfermedades contagiosas. Bueno, vamos a denominarlo porque es una enfermedad muy común en aquellos años, que fue la llamada gonorrea, que afectaba la salud de miles de trabajadores, porque acá los servicios médicos eran en realidad muy limitados, y donde tenían un hospital con otro nivel era en Golfito. Entonces esa máquina era exclusivamente para ese servicio. Pero volviendo a la máquina que tenemos estacionada en nuestro patio, le vamos a dar el calificativo de la máquina para el equipo pesado. Esa máquina transportaba lógicamente una draga en el vagón que seguía de la máquina para hacer los clavados de los puentes, y también para hacer los avances de ferrocarril. La máquina iba apartando la madera, limpiando y los llamados cuzucos, tendiendo los ferrocarriles para que la máquina pudiera rodar ya libremente y sin riesgo de descarrilamiento ni nada por el estilo. Entonces vamos a entrar en ese mismo sentido a cuál era la función del por qué hoy el río Terraba tiene una cantidad de sedimentación que ya le está haciendo problemas a las poblaciones,
tanto a las fincas bananeras como a Cortés y como al mismo Palmar Norte ya, por la sedimentación que ha capturado el río y lo ha acomodado ahí a su manera, y ya no hay nadie quien se lo saque, porque los equipos de hoy, que estamos en manos ya de equipos, sistemas hidráulicos mucho más ágiles, mucho más chiquiticos, mucho más reducidos, y no hay la demanda para ese material que necesitábamos en ese momento. Entonces, bueno, vamos a entrar directamente qué era la función que se hacía con la máquina y la draga de que estamos hablando. En el mes de diciembre, que ya terminaban las lluvias fuertes del invierno, metíamos un ferrocarril por donde le llamamos hoy el dique de Palmar, que es el dique de las fincas más bien. Entonces ahí eso se establece en el lugar denominado Gorrión. ¿Por qué le dicen Gorrión? Bueno, porque habían muchos gorrioncillos y la gente curiosa le puso Gorrión porque siempre que apareció un gorrión por ahí, ok. Entonces, nosotros los que asistíamos al mantenimiento de esos equipos, que era el taller mecánico, pero que éramos parte de los que andábamos montados en la máquina, dando los servicios que necesitaba, se tendía un ferrocarril desde la vuelta esa de los diques de las fincas para arriba por medio río casi hasta el puente, y una draga empezaba a cargar material de casi donde están los bastiones del río Terra hoy, a cargar 7 u 8 vagones de ferrocarril cargados de lastre, y la máquina los sacaba y los espoteaba allá en la línea real, y sacábamos por lo menos 150 vagones de lastre por semana, y pasábamos 3 meses y a veces casi los 4, depende del comportamiento del tiempo, sacándole lastre a todo lo que era la sedimentación que ocasionaba el río, para mantenerle el cauce limpio, y que cuando venían las crecidas del río no se tirara por encima de la sedimentación y se montara a hacerle daños a las plantaciones bananeras y por lógica a las personas que vivían en las casitas de los cuadrantes. Entonces, de esa situación, ese montón de material se espoteaba donde le llamábamos Cantimplán, es en el área conocida como La Trocha, que es muy conocida de todos los que vivimos acá en la zona. El lugar es ahí, devolviéndose del cruce de Finca 3 hacia el Térraba, donde están los tanques del agua ahora de la IA, y bueno, cuando esos estaban también, porque eran de la compañía, ahí estaban los pozos y estaban los tanques. Exacto. Ahí había una extensión de unas 20 hectáreas tentativamente, un redondel, donde había un guay para que el tren diera vuelta, para que cogiera para donde él le conviniera hacer el viaje, y ahí se espoteaba todo ese material que se mantenía como stock para trabajar durante la temporada de invierno, que el río no se podía entrar, porque cuando eso no teníamos ni vagonetitas ni cargadorcitos pequeños, sino que era solamente ese sistema, llamémosle, de equipo pesado. Una draga de esa naturaleza, para asociarla a la máquina negra, era complemento permanente acoplado detrás de la máquina negra, que se ocupaba para transportar materiales y hacer las reparaciones de carreteras y de ferrocarriles con material del río Terra a todo el nivel de la región, no solamente de Palmar. Entonces, esa draga se para y tira, tiene un brazo de aproximadamente 50 metros de altura, y tira el balde a 150 metros de distancia, y recoge el material a
a su gusto y a su antojo a un sitio determinado, donde después de ahí se mueve ya directamente a cargar en los vagones. Esa era la tónica de todos los veranos para mantener libre de riesgos a las fincas por causa de las inundaciones. Prueba de ello, que desde 1955, que fue la última llena que azotó a Cortés y azotó algunas fincas y qué sé yo, qué sé cuánto, no volvió a haber ninguna llena hasta que se fue la compañía bananera en 1988. Volvió a haber una inundación que hizo catástrofes en las fincas y hasta en Cortés, porque el río ya estaba súper sedimentado y ya no soportó la cantidad de agua, sino que se lanzó por sobre los diques, que en ese momento estaban los diques, pero ya el fondo del río ya estaba a nivel de los diques, ya no había habido mantenimiento para tal. Estamos en su programa Con Nuestra Gente, porque todos tenemos una historia que contar. Estamos con don Rigo Montes, que nos está comentando muchísimas historias de la máquina negra y también del por qué. Ahorita nos estamos dando cuenta del por qué el río no había hecho tantos desastres. ¿Por qué motivo? Porque esa máquina negra que está ahí parqueada ahora descansando hacía un trabajo fundamental. Jalaba esa draga y con esa máquina lograban darle el cauce adecuado al río todos los años. Don Rigo, interesante, porque esto es inmenso, es espacioso el tema del río, el tema de la máquina negra. ¿Usted recuerda, después de que se fuera la compañía, en qué año fue la otra llena, antes, otrora de lo que fue la llena de Neid en estos años pasados? Bueno, la primera que nos dejó, fríos, como dicen, fue en el 88. En el 88, el famoso huracán Juana fue el primero que, en primer lugar, causó grandes desastres, y en segundo lugar, prácticamente terminó con un proyectico de banano que había en las fincas, que era ya en manos del cooperativismo. Los arruinó prácticamente, y ya ni el gobierno ni la compañía estaba para que volviera a rehabilitar esa monstruosidad de río que tenemos acá. Dichosamente un gran afluente de material y de agua para sostener algo muy importante, que un día podíamos hablar en un espacio especial de lo que es el canal de riego y qué significa para el país el canal de riego, cosa que no se está aprovechando desde la ida de la compañía bananera. Prácticamente está desperdiciado, pero estamos hablando de los efectos de la máquina negra, y específicamente en este momento de los efectos que nos ha causado el río por el no mantenimiento, por falta de equipo. Tal vez los recursos económicos no sean tan difíciles de conseguir si tuviéramos el ferrocarril, si tuviéramos los equipos funcionando, pero ya lamentablemente la máquina negra está descansando sus últimos días en deterioro, y solo nos sirve hoy de souvenir, pero ya no de instrumento de defensa de los intereses de la región, porque no serían de la comunidad, es de la región, y lamentablemente ya no la tenemos. Y los equipos modernos ya no dan esa talla, porque en primer lugar es un capital muy significativo que se necesita para sostenerlos, y en segundo lugar que ya pasaron a la historia. Ya los equipos modernos son para otro tipo de acciones, no para esa monstruosidad de trabajo que se hacía, por ejemplo, en los dorados tiempos en que nosotros hacíamos esa función.
Estamos en su programa Con Nuestra Gente porque todos tenemos una historia que contar. Estamos en esta hora, hoy jueves 26 de septiembre, acá en las instalaciones de La Asada en Palmar Sur. Al frente tenemos la máquina de la cual estamos hoy compartiendo con todos nuestros televidentes información maravillosa, historia tan importante que debe de estar marcada en nuestro corazón. Vamos a ir a un cambio comercial y en breve volvemos con todos ustedes, con nuestra gente. Pollos Palmarín, con el mejor pollo del Cantón de Osa. Estamos ubicados frente al restaurante Victoria, en Palmar Norte. Te ofrecemos pizza, hamburguesas y muchas cosas más. Además tenemos nuestras promociones. Pollo 2 piezas a 1,000 colones, hamburguesas a 1,000 colones, 2 tacos en 1,000 colones y 2 hot dog en 1,000 colones. Y no puede faltar el delicioso sabor del pollo frito y asado. Además, contamos con la espectacular hamburguesa a todo terreno. Ven y visítanos, contáctanos al 2786-6249 y consulte nuestras promociones. Ferretería Valerio, con más de 30 años en el mercado, ofreciendo a nuestra clientela productos de calidad y buena atención. Te ofrecemos herramientas de las marcas Imacasa, Tripper, entre otros, tablilla plástica, losa sanitaria, Perlin, zinc y puertas. Y para que usted embellezca tu casa, te ofrecemos todo tipo en pinturas de calidad. Estamos ubicados en la calle del Comercio, diagonal a la terminal de Tracopa, en Palmar Norte. Horario de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 1:30 de la tarde. Contáctenos al 2786-6113, 2786-6113 o al 2786-7203, 2786-7203. Será un gusto servirles. Heladería de Yabusere. Ofrecemos helados a la plancha en 2 presentaciones, regular y especial. Puedes escoger 1 o 2 ingredientes y además 1 o 2 toppings. Además ahora tenemos milkshake y frappé y pronto batidos naturales. Contamos con nuestras promociones: 2 helados regulares y el tercero a mitad de precio, 2 helados especiales y el tercero a mitad de precio. Promoción válida hasta el 15 de septiembre. Estamos ubicados diagonal a Pollolandia en Palmar Norte. Horario de atención de lunes a viernes de 12 de mediodía a 10 de la noche y sábados y domingos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Contáctanos al 8354-1146, 8354-1146. Síganos en nuestras redes sociales. Continuamos con todos ustedes en su programa Con Nuestra Gente, hoy jueves 26 de septiembre. Estamos en la Asada de Palmar Sur, recorriendo un recorrido interesante en la historia de nuestra zona. Estamos hablando con don Rigo Montes acerca de la máquina y de muchísimas cosas importantes, el por qué, por ejemplo, nos comentaba don Rigo, ¿verdad? Y creo que ya todos lo captamos bien, por qué no habían tantas llenas en aquel tiempo cuando la compañía estaba vigente en esta zona. Don Rigo, también para hablar un poquito, nuestros televidentes nos envían mensajes y nos dicen que también don Rigo nos cuente de su historia, de dónde es, etcétera y etcétera. Don Rigo. Yo, dichosamente, como todos los pobladores, debemos de ser orgullosos de nuestra querida Costa Rica. Nací en la meseta central, en el cantón de Puriscal. Vino en 1938 y
exactamente 10 años después tuvimos que emigrar de Puriscal por efectos de la guerra del 48. Pero mis 10 años en Puriscal fueron muy limitados, porque la gente en ese entonces éramos demasiado pobres. Los costarricenses vivíamos una crisis muy demasiadamente limitada en cuanto a posibilidades de capacitarnos, de estudiar, de vivir por lo menos la solvencia de la comida, que era lo más importante para el ser humano. El uso del agua potable, que lo vinimos a conocer prácticamente acá unos años después de haber llegado a la zona, pero que para la guerra del 48, yo teniendo escasamente 10 años, tuvimos que partir a pie, dejando una finca de casi 3.000 hectáreas que tenía mi papá, sembrada gran parte de café y caña, y hasta con unos animales adentro, estamos hablando de ganado, y 2 bestias. Eso se quedó prácticamente botado, porque mi papá cometió el error de que protestó por el régimen que manejaban muy extremo ya el partido calderonista en ese momento, y él se hizo ulatista, y entonces nos comenzaron a ¿cómo se llama? A golpear, a llegar a botarnos los insumos que teníamos para subsistir, a dañarnos. Bueno, tuvimos que salir huyendo, porque ya en una vez le dispararon y le pegaron un machetazo en un brazo, y ya llegó totalmente desmoralizado, porque no podíamos seguir ahí, y nos vinimos a pie para Parrita, por entre total montaña, porque cuando eso no había camino, no había nada, había que venirse por la montaña. Y ya en la montaña, hablando de lo que se conoce como la fila del aguacate, cuando vos te ubicas ahí en Parrita y ves para arriba, para el lado de San José, se ve una fila, y esa fila le denominan la fila del aguacate. Ya ahí encontramos una familia, y más para abajo encontramos ya otra familia. En cada familia de esas que encontramos dormíamos una noche, y siga a pie, comiéndose lo que Dios nos reparara en la montaña, y hasta llegar a la finca El Tigre en Parrita. Ahí llegamos en 1938. Ahí mi papá, de alguna manera, ya 2 hermanos míos se habían venido adelante y habían conseguido trabajo con la bananera, y ya tenían una casita donde nos alojaron, y mi papá consiguió trabajo. Como a los 2 o 3 meses ya estaba trabajando con la compañía también, y ahí pasamos 5 años en esa finca. Ahí ya yo crecí un poquito, ya de 14 años, 15 años, nos fuimos para Finca Damas, antes de llegar a Quepos. Nos dieron, porque ya la compañía empezó a levantar todo lo que eran las plantaciones, y levantó el ferrocarril y todo eso, y lo trasladó para acá. Y nosotros nos dieron una parcela, prácticamente una finca. Eran 10 hectáreas de terreno apto para cualquier agricultura, donde teníamos la casa, y nos dieron otras 10 hectáreas en otro lote, donde podíamos hacer cualquier agricultura. Y ahí estuvimos 3 años, y fue la mala suerte que la compañía decidió sembrar todo eso de palma, y entonces nos quitó otra vez el terreno, y tuvimos que buscar cómo emigrar para acá. Ya también mis hermanos habían venido para acá y habían conseguido trabajo con la bananera, estaban aquí ya ubicados en Palmar, y nos vinimos en una condición, lamentable, con dinero en la bolsa, pero no había transportes en que movilizarse.
cuando eso era en lancha o a pie. Y nos montamos en una lancha donde vienen perros y gallinas y chanchos y hasta una yegua y una vaca venían revueltos con nosotros entre la misma lancha. Es un calvario, y que pues aquí es un paso, pero sin embargo nos embarcamos en esa lancha a las 10 de la noche y llegamos aquí a Cortés a las 11:30 de la mañana, porque la lancha tenía que cargar tinta, tenía que descargar unas cosas y qué sé yo en el camino, y usted ahí aguantando hambre porque a quién le compra. ¿Sí? En la lancha no hay nada que comprarle ni nada, lo único que teníamos acceso era a agua, beberse un vaso de agua y siga el camino hasta que logramos llegar aquí a Palmar. Aquí en Palmar tuvimos algunas peripecias de acomodamiento, porque ya veníamos, aunque estaban mis hermanos por aquí ya trabajando, ellos no tenían casa, le daban un cuarto, y resulta que esos barracones que le llaman, bueno, ustedes los definen bien. Esos barracones la mayor parte no eran cerrados abajo, solamente arriba, porque eran aptos para que si hubieran llenas el agua pasara por debajo y no tuvieran paredes bueno, pero ya habían algunos cerrados. Entonces nos consiguieron una turequita por ahí donde nos metíamos toda la familia en una salita menos que este tamaño. Ahí teníamos que cocinar, ya teníamos que dormir, ahí teníamos que todo. Y bueno, mientras que conseguimos un trabajito, mi papá, y yo no tenía edad todavía, porque hasta los 21 años podía en ese tiempo conseguir trabajo. Y aquí no habían, Palmar Norte no existía, era solo Palmar Sur, punto. Entonces, dentro de las peripecias que sufrimos en esa temporadita, trabajamos por ahí con un señor particular que él tenía la finca por donde fue la finca de Venancio Mora, la casa de Venancio Mora. Eran 2 barracones y una casa donde había un cine. Bueno, eso hablamos otro día. Pero ahí nos daba trabajo ese señor, ganándonos 10 colones entre los dos por el día de trabajo. Y con eso teníamos que comer. Bueno, ya pasaron los días y todo lo que empieza termina. Y uno que está acostumbrado a vivir en una crisis de esas, pues no se preocupa mucho. Logré conseguir trabajo ya como office boy en el hangar ese que está por ahí, que se llama ahora es Servicio Nacional de Helicópteros, se denomina. En ese hangar era de la compañía todo, pero era manejado por unos canadienses y unos ingleses. Los ingleses eran los pilotos y los mecánicos, y los canadienses eran los 2 guías que hablaban español e inglés para conducirse entre nosotros y ellos, mientras que fuimos medio aprendiendo inglés nosotros y los ingleses aprendiendo a hablar un poco de español. La cosa es que hicimos una buena amistad, y ahí yo crecí en cuanto a tener un salario, aunque tenía que trabajar 12, 14 horas por día, pero ya tener un salario y que me consiguieran una casita a través de la injerencia de ellos con la bananera. Como yo trabajaba para ellos y ellos le daban un servicio a la bananera, entonces me consiguieron una casita y ahí nos acomodamos, y ahí fui creciendo y llegué a conseguir trabajo a la bananera hasta los 21 años. Y de ahí en adelante sería otro capítulo, porque ya sería hablar de mi vida en el cambio de la miseria, de la pobreza extrema, de la ignorancia, allá poder haber sacado el 6º grado, poder haber ido al colegio aunque fueran 3 años, porque ya las circunstancias de las obligaciones que me empezaron a tocar ya dentro de la bananera, ya fueron obligaciones más comprometidas, que ya no me permitían ni siquiera seguir en el colegio, porque tenía que trabajar a veces las 8 horas del día y 6 o 8 horas en la noche, porque estábamos en un desarrollo del nuevo proyecto bananero y me necesitaban
porque no había mucha gente especializada en el área que yo me desenvolvía, que era la construcción y como soldador. Ellos me capacitaron, bueno, eso te lo cuento otro día, sí. Pero me capacitaron y entonces me obligaban a que tenía que dar cumplimiento o que se verían obligados a buscar otro. Entonces yo no podía perder esa opción, porque tenía a mi mamá, a mi papá y a mis 4 hermanas de obligación, y solo había trabajo para mí, para nadie más. Estamos con todos ustedes en su programa de todos los jueves a partir de las 6 de la tarde. Hoy jueves 26 de septiembre estamos acá en la ubicación donde está la asada de Palmar Sur, platicando. Don Rigo nos está llevando por el tiempo. Importante un poquito de la historia también personal de don Rigo. Don Rigo, ya para ir aterrizando, háblenos un poquito de la ubicación de la casa del Indio Venancio. Esto, don Rigo, porque donde yo estudio, en el ICETUR, me dijeron: don Heiner, llévese una tarea, que don Rigo nos responda, que nos diga, porque esta gente sí sabe, esta gente sí conoce más o menos la ubicación donde estaba la casa del Indio Venancio. Claro, lo conocemos como el Gorrión. Ese territorio que nace en el final del campo de aterrizaje, donde estaba el famoso Ceiba del Indio Venancio, al otro lado del canal, entre el Ceiba y la casa del Indio, pasa exactamente el canal de riego que atraviesa hoy día el campo de aterrizaje, y a mano izquierda, o sea, al lado suroeste, sí, al lado suroeste está el sitio donde estaban la casa, un cine particular que se conocía como el Cine Vega, y 2 barracones. Bueno, los llamados barracones eran casas de 14 familias cada uno, donde se alojaban todos los familiares del famoso Indio Venancio, que dicho sea de paso, a mí nunca me pareció que fuera indio porque era un hombre blanco, pero sin embargo lo seguimos conociendo como el Indio Venancio. Y nosotros íbamos muy emocionados siempre al cine, pero más que nada era por ir a vinear el comportamiento de los indígenas, que cómo se vestían y cómo jugaban, y cuál era la forma de tratarlo a uno, de recibirlo a uno y toda la cosa. Pero ya empezaron a civilizarse, a revolverse con los que llegábamos por ahí de otras latitudes, tanto centroamericanos como del propio Costa Rica, y entonces ya nos veíamos como una sola familia, y todos eran tan comunes que hacíamos ya juegos y toda la cosa. A veces jugábamos las costumbres de ellos y a veces jugábamos las costumbres de nosotros. Entonces y hasta que la bananera termina las plantaciones en el año 59-60, y el indio ya se queda sin el sustento económico, que era el alquiler que la bananera le pagaba por los terrenos que eran de él. La bananera los negocia con él. Yo no sé cuánto le pagó ni cosa por el estilo, ni cuál fue la negociación, pero yo sí sé que lo negociaron. Es más, le hicieron 1 o 2 barracones allá en Cañablancal, y los trasladaron para allá con sus propios equipos y toda la cosa, y ya ellos desaparecieron de aquí de Palmar, solo dejaron abandonado el famoso Ceiba. Vean ustedes qué interesante, ¿verdad? La historia y todo lo que concuerda, porque nuestros compañeros investigando el último tiempo de vida del Indio Venancio se desarrolló en Cañablancal. Estamos con don Rigo Montes, que nos está comentando parte de esa historia. ¿Lo conoció? ¿Estuvo con él? Sí, claro. Nosotros íbamos a que nos regalara plátanos, y nos decía: vayan y cojan un racimo para cada uno, y si usted se roba un dedo más, lo perdía.
Entonces, mucha gente toma eso como un vacilón, para llamarle de algún modo, como una charlatanería que uno quiere agregar a la tradición o a la creencia de que ellos tienen algún poder de manipular lo sobrenatural. Y dos compañeros míos, por cierto, uno que ya falleció, don Mardoqueo Benavides me había contado la historia, esa misma que yo le estaba recalcando ahorita, y no quedamos convidados porque a nosotros nos dio una perdidilla. Nosotros fuimos y cogimos los plátanos y quisimos salir por una carretera por allá, a salir a la carretera real y venirnos para acá, y no salimos a la carretera, y no salimos, y fuimos a parar al río 2 veces y tuvimos que venirnos para la casa de él y dejar lo que habíamos cogido más por ahí. Tenía que confesarse con el indio. Había que confesarse con el indio, darle las gracias, y aquí volvemos, pero con respeto y con honestidad. Así fue la historia para mí, de lo que pude vivir, y con un grupillo de compañeros aquí que le decíamos los chamacos de la mantequera, una familia que vivía aquí en la plaza de fútbol, que por ahí está Víctor Murillo, Omar Murillo y doña Cinia Bolaños, y esa gente que conocía todas esas historias, junto con los que vivíamos en ese tiempo, y pasamos a creer de que eso era cierto. Interesante, estamos con todos ustedes, este es su programa Con Nuestra Gente, porque todos tenemos una historia que contar. Hoy con don Rigo Montes, hoy jueves 26 de septiembre. Estamos llegando casi a la parte final. Don Rigo, ahorita 81 años. 81 años, gracias a Dios. Tuve algunas problemillas de salud cuando tenía 11 años, y hasta los 12 años. Tuve un mes hospitalizado en el San Juan de Dios, exactamente en el año 55, cuando la llena. Yo estaba hospitalizado en el San Juan de Dios y no me podían dar la salida porque la única forma de llegar aquí pues era en avión, y no habían vuelos. Pues hasta que hubo vuelos ya pudo ir mi papá irme a sacar del hospital. No es porque era un chiquitillo, porque ya imagínate que era ya de 14, casi 15 años, pero todavía no tenían confianza ellos de que me valiera solo, porque cuando me internaron en el hospital tenía una crisis fatal, y cuando ya salí nadie me conocía, porque sí, ya salí con las mejillas rojas y con otro semblante y caminando bien y toda la cosa. Pero esa es una de las anécdotas de mi vida en cuanto a salud se refiere. Y recientemente, ahorita a principios de este año, sí, exactamente en febrero, tuve una crisis de salud por un estado emocional. Me dio una crisis y tuve que ir de mi bolsillo últimamente ya hasta encima a que el especialista me dijera: usted no tiene nada, usted lo que tiene es una crisis nerviosa o una depresión, y lo que tiene que hacer es asimilar esa crisis. Y ya cuando venía por parrita ya venía bueno, ya no tenía nada. Esas son las anécdotas de la vida que he sufrido en cuanto a salud se refiere. Y hasta el día de hoy, con todas las gracias al Señor, no padezco de ningún mal, absolutamente. Y todavía estoy aquí, ¿qué es que trabajando? Porque ¿qué hago? Acompaño a mis compañeros y a mis compañeras en cuanto a algunas cosas que son tal vez de tradición, tal vez interesante. Tengo mucho escrito, pero me falta que escribir algo interesante para los que vayan a seguir manejando el acueducto, porque hay un montón de cosas dentro de un sistema como estos que son complejos para usted entenderlos de buenas a primeras,
y los planos, por más bien marcados que estén en el papel o en la parte intelectual ya a ese nivel, no son tan precisos para que usted llegue de primeras y diga el problema es tal. No, máxime que nosotros tenemos un sistema que dependemos de la energía eléctrica, dependemos de una tecnología de lo que le conocemos como los tableros electrónicos, que hacen una función como un humano, pero a espaldas de uno, y que solo hay que darles mantenimiento y solo hay que darles un seguimiento. Y una de las principales razones es que la tecnología de hoy te pide cosas que casi son difíciles de entender, y te voy a hacer un refresh saliéndonos casi del tema, pero que tiene que ver con los problemas del agua. En este momento en Costa Rica no hay agua ni para el consumo humano lo suficiente, como se publica por todos los medios, de que somos el país con las mejores, y en realidad a nivel de Centroamérica sí, y yo no conozco lo demás, ahí te batearía, pero a nivel de Centroamérica tenemos muchísimos más medios, pero no tenemos agua abundante. Por ejemplo, refiriéndome al caso de los bomberos. Los bomberos te dan un reglamento que te dice que tenés que tener tanta presión en las cañerías, y si vos tenés esa presión en las cañerías, en el caso mío, le causó un problema a la parte económica y a la parte de acomodamiento de entrega al consumidor. Entonces hay que aprender a que tenés que tener una presión establecida para que le llegue a los consumidores, y otra presión cuando tenés una crisis, que va a ser por un momento de 2 o 3 horas, que vas a tener que tener una presión de 90 libras o más. Eso lo manejo solo yo. No es porque mis compañeros sean ignorantes ni nada por el estilo, es porque no se los he explicado, no se los he dicho todavía. Y también tiene sus tecnicismos, ¿verdad? Y tiene sus tecnicismos, tiene su cuidado. Tenemos que volver a grabar. Les prometemos, porque también nos lo han escrito a través de las redes sociales, de que hablemos de la historia del acueducto, de la Sada, cómo es, cómo está, dónde está, cómo es, los funcionamientos. Entonces, para todos ustedes, los que preguntan, los que están interesados también en conocer esa historia, les prometemos, con don Rigo Montes seguiremos hablando en los próximos capítulos, una edición directamente para hablar del acueducto. Don Rigo, me preguntan, ¿cuál fue la llena más fuerte? ¿Nate o la anterior? La anterior. ¿Anterior de Nate? No, la más reciente, perdón, la más reciente. ¿Esta es la más fuerte de todas? Esa es la más fuerte. No, yo las he vivido todas acá, y la llena más fuerte, la que me dejó sorprendido, aparte de lo que ya comentamos, aparte de lo de la sedimentación del río, el impacto de la crecida del río entre las 4 y las 5:30 de la mañana de ese día, es lo más grande que yo he conocido en cuanto a volumen de agua en el río. Es lo más impactante. Todo esto lo vamos a platicar después. Vamos a hacer un pequeño arrocito con mango, como decimos, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la Sada, pero vamos a traer a colación también ese tema. Se lo digo, don Rigo, porque yo lo viví dentro. Ajá. En esos días teníamos a mi mamá enferma y dormía en la parte de abajo. Mi mamá tiene 83 años y estaba durmiendo abajo, y yo feliz, estábamos arriba porque estaba fresquito el clima, y cuando me grita una vecina, ¿verdad? Me llama por teléfono, Ania Erra, muy conocida, ella está paralítica, me dice: vecino, ayúdeme, llame al 911 porque el río se salió y se me llevó la casa y estoy guindando en una... Fue terrible. En eso bajo inmediatamente, busco a mi mamá, pero mi mamá ya estaba mojada, estaba enfermita, y me dice: papito, me dice, estaba soñando que me había pegado una gran orinada, pero muy helada, me dice, y era que estaba ya
casi llegándole, cubriéndole el cuerpecito, lo que es el agua. Estaba enfermita, don Rigo. Qué terrible. ¿Cuántos nietos? Para ir finalizando con lo de su familia. Bueno, tengo 3 con el hijo y 2 con mi hija. Solamente 5 nietos. ¿Solo 5 nietos? ¿Y cuántos hijos? De 3 hijos. Bueno, dos verdaderos y uno que lo tengo como hijo porque lo tengo en mis brazos desde que la mamá murió, que era mi hija. Ella murió de parto. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Qué historia, don Rigo. Nos llena también el sentimiento, ¿verdad? Porque todos amamos a nuestros hijos y lamentablemente nos comenta, ¿verdad? Esa situación, don Rigo. Es lamentable, pero es parte de la situación de la vida. Sí. Y el último impacto, lamentablemente, en cuanto a sentimentalismo se refiere, es la muerte de mi hermana inesperada. Doña Blanca, de estar trabajando para la comunidad, bueno, de haber trabajado y dejarnos muchos ejemplos, todavía estuvo trabajando la última semana que ya le declararon la enfermedad y no vivió más que 2 meses y se la llevó nuestro Señor. Así es, doloroso, ¿verdad? Fue una situación inesperada y la verdad que todos acá sentimos la partida de doña Blanca, una mujer valientísima, sí. Una mujer que siempre estuvo dispuesta. Y dispuesta a colaborar. Yo tengo las historias de las que posiblemente tenemos que hablar en cualquier momento con respecto a lo del acueducto. Fue una de las promotoras de la crisis que se presentó en el año 84, cuando la compañía bananera dijo me voy, y todo esto quedó en total abandono, o sea, quedaba en total abandono, y fue una de las que tomó la iniciativa y cogió la bandera junto con otros compañeros y compañeras por ahí, y nos dimos a la tarea de hacer vivir, de recuperar la estabilidad del agua y la estabilidad de la luz y la estabilidad en parte de la limpieza, y empezar a luchar por conquistarse a la municipalidad, porque la municipalidad hasta ese momento nosotros éramos un cero a la izquierda para la municipalidad y nosotros no conocíamos tampoco los mecanismos municipales, y dichosamente nos impregnamos tanto en el asunto que yo me di el lujo hasta de ser regidor. 98 o 2002 fui regidor municipal, y es grandioso conocer los mecanismos del ente que que tanto criticamos y que tanto a veces hasta le damos poco mérito a sus acciones, y no conocemos verdaderamente la política que hay que manejar detrás de esa cortina que tenés al frente, con tanto problema que tiene un cantón como este, porque así como es la riqueza de que disfrutamos y de las bellezas que disfrutamos, así es lo complejo que es darle asistencia a todo lo que requiere el sistema municipal. Estamos con su programa, con nuestra gente, porque todos tenemos una historia que contar hoy, dedicada a hablar con don Rigo Montes, el cual ha sido muy enriquecedor en todo lo que nos ha comentado, historias asombrosas, historias increíbles. Como siempre frecuentamos cuando finalizamos, siempre les pedimos a nuestros actores de que nos den un mensaje para nuestra juventud, para nuestra gente, un mensaje que ojalá les llegue al corazón. ¿Por qué? Porque hoy en día debemos de procurar el bien de todas las familias, de toda nuestra nación, para poder estar mejor. Don Rigo, ¿qué le podemos decir a nuestra población, no solamente en general, sino enfáticamente a la población más joven? Específicamente la juventud, y con todo el sentimiento en el alma de verlos hoy día tan perdidos de la verdadera intención del ser humano para seguir viviendo, para apoyar a los adultos mayores, para apoyar a sus propios colegas y amigos, en el caso de los estudiantes que
van a perder el tiempo al colegio andando en otras cosas que no son las más adecuadas y dedicarse exclusivamente a ese telefonito que la tecnología mucho nos favorece, mucho nos ayuda, mucho nos aclara cosas nebulosas que tenemos el ser humano todavía, porque la mente nuestra no se desarrolla ni en un 10% de la capacidad que tiene intelectualmente hablando, pero que dediquemos el tiempo a hacer cosas en beneficio tanto de nuestras familias, por lo menos de nuestras familias, como también de nuestros vecinos y amigos y conciudadanos, y los que no son inclusive de nuestras comunidades, como son los extranjeros, atenderlos en la mejor forma y no tratar de menospreciar su comportamiento, sus acciones, sus preguntas, que a veces llegan a pedirnos un favor y le contestamos mal, porque lo he visto, lo he vivido, y mucho me duele saber que los ticos, que tenemos una bendición de ser muy amigables todos, pero que tenemos algo que nos está perdiendo, nos está traicionando la mente, tal vez por algunos pequeños vicios, por algunas contaminaciones con malos vicios como son las drogas, y por la ambición de tener lo que no hemos podido alcanzar, hacemos acciones indebidas. Decirles que deben de cambiar de comportamiento, deben de empezar a creer que el futuro de su familia y el futuro de ellos mismos se forja solo con bienestar. Excelente mensaje final de parte de don Rigo Montes, acá desde La Azada, en Palmar Sur, el acueducto. Este es su programa Con Nuestra Gente, porque todos tenemos una historia que contar. Don Rigo, de parte de los estudiantes del ICETUR, del Instituto Costarricense de Educación Turística, donde soy estudiante, reciba un saludo cordial de todos ellos. Pronto, tengo toda la fe de que pronto veremos a esa gran cantidad de muchachos y muchachas surcando todo nuestro territorio para traer turistas a conocer nuestra bella, nuestro siempre verde Cantón de Osa. Don Rigo, reciba el saludo de los estudiantes del instituto. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Y tengo una cuñita que tal vez es aprovecharme de la oportunidad. Nosotros, la asada de Palmar Sur y la asada de Ida Cañablancal, la asada de Hoyacero, y tal vez nos acompañe la asada Cañablancal, tenemos un convivio pequeñito el domingo 6 de octubre, acá en el Parque Palmar Sur, a las 9 de la mañana, de 9 a 12. Nosotros vamos a estar ahí, lógicamente, mucho más temprano, porque hay que acomodar algunas cosas, pero vamos a tener un convivio donde tiene la mesa para que haga sus exposiciones cualquiera que tenga la intención de aportarnos algo en pro de la defensa del recurso hídrico, el elemento más importante en la vida del ser humano, que es una obligación de todos los ciudadanos velar porque se mantenga limpio y fuera de contaminación y libre de malos actos, que lamentablemente hasta eso se nos da, pero que debemos de hacer un esfuerzo por conjuntar el sacrificio de mantenerlo en la mejor forma. Entonces ahí los vamos a tener para darles una explicación de qué es una asada. En eso se va a fundamentar el tema, ¿qué es una asada? Muchísimas gracias. Ya saben, amigos televidentes de la zona y también más allá de nuestra zona, el domingo 6 de octubre, a partir de las 9:10 de la mañana, hay una gran charla, algo importantísimo, el agua. El agua es vida, debemos de cuidarla, debemos de procurar todos nosotros
mantenerla libre de pesticidas, de químicos. Todo ello es importantísimo. Nos despedimos de ustedes diciéndoles que en la próxima hablamos del canal de riego, don Rigo. Eso es importantísimo. En la próxima vamos a hablar de la asada. Hay muchos temas. Recuerden, este es su programa de todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, con repetición los sábados y los domingos en la mañana. Para todos ustedes, aquí estábamos con don Rigo Montes. Hoy, jueves 26 de septiembre, nos encontramos en la próxima edición. Que tenga un buen día y una buena y hermosa noche. Que Dios los bendiga.